Hola, buenas noches, soy Andrea, cursillo 168 del año 2017. Bienvenidos a esta nueva Ultrella. Esperamos que estén todos muy bien y que aquellos que tengan algún problema de salud lo puedan ir superando. Le damos gracias a Dios por Estela y por Esther, que ya están en casa recuperándose. Bueno, y para darle un inicio a esta nueva Ultrella, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Seguimos en un clima de oración y rezaremos una Ave María por nuestro movimiento de cursillo de cristiandad. Junto a Irma María Díaz, Chiche, mi mamá, cursillo 169. Y luego junto a Analía Brina, cursillo 168. A rezar un Padre Nuestro por el Papa, sus intenciones, sacerdotes, religiosos y religiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La Ultrella de hoy tiene como título ¿Somos esclavos? ¿A qué? Es una pregunta un poco intrigante, hasta diría fuerte. Y capaz que más de uno puede decir, yo no soy esclavo de nada. Ahora invito a Bonnie Santa Cruz, cursillo 170, que nos leerá Juan capítulo 8, versículo del 31 al 35. ¿La escuchamos? Muy buenas noches, queridos hermanos. Voy a leer la lectura Los verdaderos descendientes de Abraham. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pueden decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Palabra de Dios. En el artículo 1849 del Catecismo de la Iglesia Católica se define como pecado a la falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo.
a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Ahora bien, el pecado nos hace esclavos, como dice la lectura que acabamos de leer. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Él, que es el amor verdadero y auténtico. Pero Dios mismo, hecho hombre, vino al mundo para salvarnos, como dice en Juan 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Qué hermosa palabra y qué gran realidad, ¿no es cierto? Y ahora quiero invitarlos a escuchar al padre Carlos Stapper a que nos haga una reflexión sobre el tema. Mi nombre es Padre Carlos Stapper, Crucillo 1286 en el año 2010, siendo párroco en México, Ciudad de México, parroquia Corpus Christi. En esta parroquia estaba el movimiento de Cursillos de Cristiandad y quise conocer en profundidad la espiritualidad del movimiento de Cursillos. Y esto me llevó precisamente a hacer esta experiencia. Una experiencia bonita, interesante, muy rica, muy edificante para la vida. Y justo hoy me invitaron a dar un tema, un rollo sobre el pecado. Es un tema, como bien sabemos, muy amplio y complejo, que en 10 minutos sería pretencioso acotar el tema, pero me esforzaré por ofrecer un acercamiento lo más claramente posible. Bueno, empiezo diciendo que para nadie es un secreto que desobedecer a Dios es la causa del pecado, desobedecer el mandato divino. En el libro del Génesis lo podemos encontrar el relato, el origen del pecado. El pecado de Adán y Eva fue desear y tomar la decisión de independizarse de Dios, creyendo no necesitar de Él, diciendo que ellos eran capaces de saber qué es bueno y malo para ellos. Fue una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios. Y por eso hay pecado en el mundo, porque desobedecemos a Dios y seguimos los pensamientos humanos, aquellos que son opuestos a los de Dios, y nos hacen mucho, mucho daño. Por lo tanto, podemos decir que pecar es ofender a Dios, apartarnos de Dios, desobedecerle. Esto ciertamente nos nubla la vista, nos paraliza, nos impide ser perseverantes. Es una actitud de rebeldía contra Dios, una actitud de mediocridad, porque ciertamente busca la satisfacción en cualquier cosa por encima de Dios, que es la fuente real de toda satisfacción. Y entonces nos vamos equivocando de camino y nos vamos dejando llevar por otras situaciones que no son ni edificantes, ni mucho menos nos construyen. Ciertamente con el sacramento del bautismo se recuperan los dones principales que se pierden cuando caemos en una falta. Y se recuperan los dones sobrenaturales, la gracia y la amistad con Dios. Los otros dones se alcanzarán en el cielo. El rescate de todo esto exigió precisamente la sangre de Cristo, y Él pagó por nuestros pecados. Ahora bien, una acción es mala, y todos lo sabemos, cuando es contraria a la voluntad de Dios, porque precisamente se opone al verdadero bien del hombre.
se enfrenta a las leyes propias de la naturaleza humana. Y estas malas acciones se llaman pecados. Y cometemos pecado cuando realizamos un acto voluntario opuesto a la ley de Dios. Por eso es que incurrimos en la falta. Dios desea el verdadero bien de cada uno de nosotros y creó con un modo de ser que nos puede perfeccionar cuando nosotros cumplimos sus leyes. Cumplimos sus leyes y restablecemos siempre esta relación de amor, porque Él siempre quiere el bien para nosotros. ¿Qué sucede cuando pecamos? Nuestra acción de vida nos hace cuando actuamos o mejores o peores. Depende del acto que cometamos, podemos nosotros realizar un acto de amor o un acto de desamor ante Dios. Por ejemplo, quien trabaja se hace trabajador. Quien roba se hace ladrón. El hombre alcanza la santidad precisamente a base de realizar buenas acciones, mientras que quien peca se hace esclavo del pecado. Y la consecuencia natural de una acción humana ciertamente nos afecta, para bien o para mal. No da lo mismo escoger el bien o el mal, porque los pecados rebajan la dignidad humana. Es una ofensa a Dios. Y esto es tan serio, queridos hermanos, que las consecuencias son grandes, aunque diferentes según la gravedad del pecado. Pero las consecuencias no dejan de ser grandes. Es decir, se produce como una ruptura con el Señor que deja de inhabitar en nuestra alma. En pocas palabras, se pierde la gracia santificante, la que nos diviniza y nos hace hijos de Dios. Por eso el mal nos destruye, nos desfigura, nos desubica totalmente. Nunca, pero nunca un mal va a justificar un bien. Por ejemplo, se acordarán de las historias de aquellos episodios de Robin Hood. Robin Hood robaba para darle a los pobres. Robar es malo, ayudar a los necesitados es bueno. Pero cuando dividimos signos diferentes, más entre menos, menos entre más, tenemos como resultado un número negativo. O sea, la acción es negativa. Aunque el resultado es bueno, el principio es malo y nunca va a justificar la acción. Otra cosa es que Robin Hood trabajara para darle a los pobres. Entonces, en este caso, cuando dividimos entre signos iguales, tenemos como resultado el número positivo. Es una acción buena, agradable y constructiva. Y cada ofensa o pecado que cometemos, necesitamos repararla. Necesitamos resarcir la equivocación, queridos hermanos. Porque la justicia exige una reparación. En esta vida o en la otra, siempre necesitamos repararnos. Por eso, cada vez que nosotros entramos en esta dinámica de agradar a Dios mediante una mortificación, bien entendido que el Señor no necesita nuestras mortificaciones, somos nosotros quienes necesitamos reparar la situación de nuestra alma en pecado. Por lo tanto, necesitamos nosotros vivir constantemente revisando nuestra vida y reparando nuestras malas acciones. En cualquier pecado sabemos bien que hay una doble maldad, sea porque el hombre se aparta de Dios o el hombre sigue unos gustos propios. El sacramento de la reconciliación repara ambas cosas
y a la vez vuelve a unir con Dios y reordena la maldad, la inclinación en las apetencias. También aquí el sufrimiento o el sacrificio nos ayudan a repararlo. La dinámica de base del ser humano se mueve entre los valores y los deseos. Nos decía un profesor hace algunos años, el valor es más difícil de alcanzar. Los deseos uno los cumple con más facilidad. Ahora deseo hacer algo que me gusta y lo hago. El valor, que es la verdad, la justicia, todos esos valores que nos edifican y nos engrandecen, tienen precisamente una dinámica de base que requiere más disciplina, más constancia, porque es duradero y al final es lo que nos va a salvar en la vida. Los deseos uno muchas veces se deja llevar y eso es lo que le complica a uno la historia, le complica a uno la vida. Por eso necesitamos morir a los deseos para nacer a la libertad de los hijos de Dios. El pecado no deja de ser la ausencia de la gracia. Por eso debemos buscarla continuamente sin descanso. Se trata de un tema verdaderamente de vida o de muerte. Y la única solución para que el pecado se pueda erradicar de nuestra vida es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. De manera que la única forma en la que el pecado puede ser eliminado a través de la gracia de Dios es a través de la muerte del Hijo de Dios, el arrepentimiento y nuestra fe en Él. Y algo maravilloso es que nos dejó su perdón por medio del sacramento de la reconciliación. Nos dice el texto de Juan 20, 22, 23, dirigiéndose a los apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, le quedarán retenidos. Pues queridos hermanos, espero que toda esta experiencia de base nos pueda ayudar a reconocer que cuando caemos en pecado y cuando cometemos una falta ante Dios, pues estamos totalmente viviendo una experiencia de insatisfacción personal. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos ilumine para que podamos vivir cada día esta experiencia de gracia renovada día tras día, siempre con la ayuda de Dios. En Colombia hay una frase que es un poco tosca y dice que el diablo es puerco, para referirse al mal, al enemigo, al maligno que no tiene escrúpulos, y el tiempo para él no es un problema. Él se sienta tranquilo a esperar que estemos débiles, pensando una aflicción para tendernos una trampa y hacernos caer. Y bien, en una oportunidad cuando era niño recibí un librito de biografía de Domingo Sabio que me lo regaló una religiosa, la hermana Gabriela Orozco, de las Siervas del Santísimo y de la Caridad, que por muchos años estuvieron pendientes de un buen número de generaciones en el campo de la educación y nos acompañaron durante un buen tiempo. Ella me acompañó en la infancia misionera, en el grupo juvenil, y bueno, al regalarme ese librito, ciertamente lo tenía muy guardado y llegó el momento de leerlo, como a la edad de 16, 17 años, calculo más o menos. Empecé a leerlo porque me sentía solo, había reconocido que había algo en mí que posiblemente no estaba muy bien, y acudí a ese libro como un compañero de camino, porque había perdido amigos del grupo, ya que había perdido algunos años, y claro, ese libro me fue de compañía en ese tiempo. Y una frase que me impactó del santo decía, antes morir que pecar. Y de hecho Domingo Sabio murió antes de los 15 años. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que un niño
quisiera morir antes de ofender a Dios. Pensé, debe ser un asunto muy serio el tema del pecado. Así que decidí darle seriedad a esta realidad. Y recuerdo que en las mañanas, antes de ir al colegio, tenía la costumbre de pasar por la iglesia porque la tenía ahí a 20 pasos de mi casa y solía en aquel tiempo de mi niñez encomendarme a Dios para que me fuera bien durante la jornada. Y un día, hablando con el Señor, le dije que no quería ser mala persona, recordando ciertamente a Domingo Sabio, que no me gustaría pecar. Y empecé a pensar en las cosas que ofendían a Dios, de una manera serena, sin ínfulas de santo, yo diría más bien de santurrón, quizá. Y una de las experiencias de pecado era precisamente la del hijo pródigo, porque reconocía que era desobediente, que era rebelde, que malgastaba el tiempo, porque no rendía en la escuela como debía rendir, no aprovechaba la alimentación, la educación, el cariño, la confianza, el esfuerzo de mis padres por querer construir en mí una persona de bien. Estaba yendo y desobedeciendo a mis queridos padres. Entonces reconocí esa experiencia de pecado, pero bueno, empecé a entender que ciertamente había algo malo en mí porque no estaba aprovechando todo eso. Y decidí precisamente dar un giro en mi vida con la ayuda de Dios. Y claro, mi mamá juega un papel muy importante porque era la que más sufría y la que estaba ahí. Y gracias también al sufrimiento de ella, al ver que no estaba siendo una persona aprovechando el tiempo de la mejor manera posible, pues sufría y yo no quería hacer sufrir a mi madre, así que decidí decir, nunca más volveré a pasar por estas situaciones. Y decidí un poco enmendar mi actitud, ser un poco más aplicado en la escuela, en el colegio, estar más aprovechando las cosas que mis padres me daban para poder vivir una experiencia de gracia, una experiencia de bien. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos, queridos hermanos, es descubrir que tenemos la huella del pecado, y eso ya es una manera de convertirnos y de enmendar nuestras acciones equivocadas. Con esto no pretendo dar la impresión que soy mejor o peor que alguno de ustedes que están ahí detrás de cámaras. Solo sé que necesito a Dios en mi vida porque con Él a mi lado la vida tiene un sabor muy agradable. Me siento mejor ser humano, dispuesto a entregar mi vida por medio del servicio sacerdotal, y me siento dichoso porque, como decía San Pablo, acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, por amor a Dios. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte, porque ahí es donde reconozco que la gracia de Dios me levanta. Por mis frágiles fuerzas humanas no lograría hacer gran parte. Y el único fiel es Dios, en no permitir que sea tentado más allá de mis propias fuerzas. Por eso el Señor nos invita a hacer lo que Él hizo y como lo hizo. Aléjate de mí, Satanás, cuando llega a tocar mis puertas. No nos acostumbremos al pecado, ni lo veamos como algo natural, que a nadie le hace daño, al contrario, hace mucho daño. Un pecado pequeño que parece poca cosa te lleva a uno más grande hasta que terminas alejándote de Dios. ¿Qué te recomiendo hoy? Si puedes, un examen de conciencia cuando pase todo esto y una buena confesión sacramental cuando puedas. Con Dios por delante podrás recuperar la gracia y el alma pura. Esfuérzate, vale la pena. Con esta reflexión los dejo y espero que haya sido una experiencia también que nos ayude a construir. De colores. Gracias, Padre Carlos, por su reflexión y su testimonio tan interesante. Realmente el tema del pecado es algo difícil de tratar. La humanidad está herida desde el inicio, a través del pecado original, que es la desobediencia y la soberbia de Adán y Eva, que querían igualarse a Dios. Por eso debemos tratar siempre de cuidar nuestra acción. No nos acostumbremos al pecado
y también tratemos de reparar el daño hecho a nosotros mismos o a otros. Y la recomendación de hacer una buena confesión sacramental, ni bien podamos, para recuperar la gracia y estar limpios a los ojos de Dios. Bueno, ahora invito a Alejandra Luise a que nos comparta su rollo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Luise del cursillo 154. Bueno, y me toca hablar un poquito del tema de la ultrella de hoy, que dice, el título es una pregunta, ¿no? ¿Somos esclavos? Y bueno, me puse a pensar un poco en cuáles son las cosas que nos atan o que nos esclavizan. Pensaba, San Pablo se presenta muchas veces como yo, el esclavo de Cristo. Y que bueno, si nosotros pudiéramos decir lo mismo, ¿no? Yo si pudiera decir yo la esclava de Cristo. Pero muchas veces las cosas que nos atan son actitudes negativas, errores, pecados, quizás. Y pensaba, pensando profundamente en el pecado, en mi vida, ¿no? En qué concepto tengo y tuve del pecado. Y me acordaba de cuando era chica, que pensaba, pecado igual infierno. Probablemente con una fe bastante infantil o inmadura, tomaba al pecado como algo que me iba a conducir al infierno. Sin embargo, después del cursillo y después de escuchar el rollo Obstáculos a la Gracia, que todos hemos escuchado, me di cuenta que el pecado es los pasos que yo doy alejándome de Dios, ¿sí? Dios es siempre amoroso y siempre está con sus brazos abiertos y misericordiosos. Y yo soy la que me alejo por actitudes, por errores, por pecados, ¿no? Pero aunque no sean pecados gravísimos, digamos, lo que van haciendo en el corazón es como pinceladas grises, ¿no? Una vez un cura me dijo, se te va poniendo el corazón en blanco y negro. Y es verdad. De a poquito, ciertas actitudes que nos van como atando, van desencadenando otras, y entonces así esas pinceladas de gris nos van oscureciendo todo el corazón y dejamos de ver los colores de la gracia. Yo me fui anotando algunas cosas para no perderme de todo lo que quería decir. Pero bueno, lo que aprendí en el cursillo es que el camino de la conversión es un camino continuo y que es un proceso permanente. No es que yo por ir al cursillo me convertí y ya está, listo, ya soy santa. No, es un trabajo de cada día. Y ese trabajo, de a poco, si uno persevera, de a poquito nos va conduciendo pasito a pasito a un camino de santidad. Y este camino es el camino de la gracia, el camino de vivir en colores.
San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, nos dice, es del versículo 5 al 10, lo que les voy a compartir. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que pueden decir. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Este último versículo, ¿no? Se revistieron del hombre nuevo que no deja de renovarse hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Este es este proceso profundo y continuo de conversión al que estamos llamados. Alejarnos del pecado nos acerca a Dios, nos acerca más a Jesús cada día, a cada paso. Obviamente que es inevitable que pequemos por nuestra condición humana, pero tenemos herramientas para trabajar nuestro corazón y ser cada día mejores. Bueno, yo les voy a contar las mías. Primero, la reconciliación. La reconciliación, que para mí es fundamental, la veo yo como un tratamiento médico para el alma. ¿Viste? Cuando vas al médico y tenés un proceso infeccioso o algo, llamas al médico, viene a tu casa y te dice, bueno, mira, tómate este antibiótico, 1 cada 8 horas, hace reposo durante 7 días. Entonces vos, tomás la primera pastilla, la segunda, 2 días, 3 días, te empiezas a sentir mejor, se te fue la fiebre, ya te vas levantando. Pero si suspendés el tratamiento, recaes. Bueno, cada vez que me voy a confesar es una capsulita, una píldora, ¿no?, de gracia que me va sanando el corazón. Y esas píldoras son acumulativas, hacen un tratamiento acumulativo como los antibióticos, para mí. Y en esa acumulación, digamos, de muchos momentos de gracia, siento que voy mejorando, que mi corazón está cada vez más limpio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que voy mejorando cada día. Otra herramienta es la oración. Cuando yo era chiquita, me iba a confesar, el cura me decía, bueno, rezate un Padre Nuestro, 3 Ave María. Yo decía, oh, no, me castigó, tengo que rezar. No. La oración es fortaleza, es pedirle a Jesús y a la Virgen que me asistan con su gracia. Así que cuando por ahí tengo un momento de debilidad, de enojo, de no sé, falta de paciencia, lo que sea, algo que me está haciendo mal y que sé que le puede hacer mal a los otros, rezo, le pido a la Virgen que me asista con su gracia, con su paciencia, le pido a Jesús. Aunque a veces, bueno, uno tiene muy malos días en que ni siquiera puede rezar. Y bueno, para eso también está el examen de conciencia, que es otra herramienta. Aunque yo, la verdad es que no lo practico tan seguido como debería. Porque la realidad es que el examen de conciencia debería hacerlo todas las noches. Confieso que
me acuesto y bueno, digo, bueno, voy a rezar, hacer examen de conciencia. Y muchas veces empiezo a rezar y me quedo dormida. Pero bueno, a la mañana sí, rezo cada día y ahí viene otra herramienta, que es la oración de la mañana y la lectura del Evangelio, o escuchar, vieron que ahora te mandan por WhatsApp la lectura del Evangelio, la meditación, y eso me hace estar cerca de Jesús y de la palabra de Dios y arrancar el día por lo menos con las mejores intenciones. Yo tengo una oración de la mañana que es mi preferida, que me la compartió una compañera de grupo de mi primera reunión de grupo, que en una parte dice: cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que todos los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Y ahí pienso, bueno, guarda mi lengua de toda maledicencia, guarda, criticar, hablar mal de otro. Ojo, también tengo que tener cuidado, porque no solamente estoy pecando yo, sino que estoy haciendo cometer por ahí un pecado a otro, al que me está escuchando, porque después también por ahí se suelta a hablar, a decir algo. Entonces, a veces pienso, hay que ser muy cuidadoso, porque uno no solo tiene que cuidarse de no pecar, sino de no hacer que otros cometan pecados a causa de uno mismo. Y eso también es algo que me dejó pensando. Muchas veces lo he pensado y es algo difícil, ¿no?, de manejar el tema de el hablar, el criticar. Siempre es un error común en muchos, y en mí también a veces, sí. Y pensaba, bueno, todo lo que yo haga, sea bueno o sea malo, definitivamente va a afectar a los otros. Entonces, tengo que pensar siempre que cómo son mis actitudes con los demás. Pero bueno, creo que más que vivir con culpa, lo que tengo que hacer es tratar de dar lo mejor de mí cada día, ¿no? Y si me equivoqué, pedir perdón y empezar de nuevo. Usando todas estas herramientas, ¿no?, que tengo a mi alcance, para que tratar de alejarme lo más posible del pecado cada día y estar más cerca de Dios, más cerca de la gracia. Tratar de que mi vida no pierda los colores y que sea una vida en blanco y negro. Por eso creo que lo mejor que puedo hacer cada día es, al finalizar el día, preguntarme: ¿hice lo mejor que pude? De colores. Gracias, Alejandra, muy lindo lo que nos has compartido, muchísimas gracias. También nos has dejado unas preguntas. ¿Hago lo mejor que puedo para alejarme del pecado? ¿Mi vida está en colores o está en blanco y negro? Los invitamos a dejar sus respuestas en el canal de YouTube de nuestro movimiento. Es importante que utilicemos esta herramienta que tenemos para compartir nuestra opinión. El amor de Dios es tan grande por nosotros que con su infinita misericordia nos recibe y abraza cuando recurrimos a Él. Por eso no olvidemos nunca que Él nos espera y quiere nuestro cambio, nuestro arrepentimiento, para así estar muy cerca de Él. Su promesa es que siempre estará junto a nosotros. Él murió para salvarnos y por eso nada podrá separarnos de Él. ¿Quién te separará de mí? ¿Quién te separará de mi amor? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso el pecado? Espada
el peligro, la duda o la incomprensión, tu hambre o tu desnudez. ¿Quién te separará? ¿Quién te separará de mí? ¿Quién podrá alejarte de mi amor? Si yo he muerto por ti, si yo he resucitado, ni la vida ni la muerte, ni criatura alguna podrá separarte de mí. ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá apartar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la tiniebla, si yo he muerto por ti? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la muerte, si yo morí por ti? ¿Quién te podrá separar? ¿Te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? Si yo he muerto en la cruz por ti, ¿quién te podrá separar? ¿Quién se atreverá a acusarte delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mi amor? ¿Quién te podrá acusar delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá acusar delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mi amor? Hermosísimo video el de la hermana Glenda. Nos transportó a ese día en la que la mujer pecadora, adúltera, no fue juzgada, sino que tomada por Jesús, salvada de su pecado. Y le dijo: tus pecados son perdonados, vete y no peques más en adelante. Juan 8, versículo del 10 al 11. Ahora, Padre Carlos, le pedimos su bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y os acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con la gracia de Dios, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias, Padre. Una gran emoción escucharlo. Y con esto, hermanos, la ultra ya ha finalizado. Los esperamos el próximo martes. Damos gracias a todos los que han participado. Les pedimos que no se olviden de contestar las preguntas que eran: ¿hago lo mejor que puedo para alejarme del pecado? ¿Mi vida está en colores o está en blanco y negro? Muchísimas bendiciones y de colores. De colores se visten los campos.